Queridos alumnos y alumnas, me alegra muchísimo poder volver a vernos. Gracias a Dios, seguramente no dudo que todos hayamos pasado un lindo fin de semana, un lindo sábado. Dios siempre nos tiene cosas hermosas y maravillosas preparadas para cada uno de nosotros. Así es que bueno, hoy iniciamos la semana laboral, ¿verdad? Feliz inicio de semana laboral para todos. Que Dios los bendiga. Bueno, algunos trabajan desde el domingo, ¿no es cierto? Pero algunos tienen la dicha de empezar el lunes. Y ya vemos unos que no tenemos día de descanso, pero igual nos alegra trabajar. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase de este día. Gracias a todos mis hermanos que están en la clase presencial. Bueno, quisiera preguntar si vieron la clase o estuvieron presentes, si pueden alguien decirme qué vimos la clase pasada, lo que ustedes recuerden, alguna frase, alguna idea, algún tema en particular que a ustedes les quedó grabado. Eh, Quisiera tomar estos minutitos para hacer una pequeña retroalimentación. ¿Qué vimos la clase pasada? Quien quiera puede abrir su micrófono, ningún problema. Hicimos el repaso de la clase anterior y hablamos de autoridad, de verdad, y me falta uno, y Relevante. relevancia. Ajá. De eso me acuerdo. Y después que la predicación tenía que hacer en amor y, y ya está. Ok, Hasta ahí me acuerdo perfecto, bien. perfecto, ¿no? Está bien, está bien. Lo que podamos recordar ya es un pasito y es un logro muy bueno, ¿ok? Bueno, Noé dice el propósito del llamado de Dios para predicar. Muy bien, vimos acerca del propósito, ¿no? Que Dios da. ¿Alguien puede recordar alguna de las 7 esencias teológicas que debe tener la predicación? Vimos 6, 7, 8, la verdad que no estoy recordando, pero más o menos por ahí va. Recuerden que la predicación tiene una base teológica, ¿verdad? ¿Recordarán alguna de ellas? Tiene que activar ahí. Ya está. Que tiene que tener un carácter espiritual, puede ser, vamos por ahí. Muy bien, perfecto. Que tiene que ser persuasivo, o sea, persuadir y incentivar al oyente a eh, cambiar de conducta, que el Ok, objetivo, o sea, es que sería la parte receptiva, ¿no? El locutor, que sería el predicador, más el receptor, que sería el que está escuchando, ajá, bueno, persuadirlo a un cambio de actitud, de vida o en base a lo que se esté hablando, ¿no? sí, sí. La predicación nos tiene que llevar a eso, ¿verdad? A que el oyente pueda sentirse tocado para cambiar, ¿verdad? Para decir, bueno, algo hay que hacer para cambiar. Muy bien, gracias. Noé dice que tiene que ser cristológico. Recuerden que la esencia de nuestra fe es Jesús, ¿verdad? Y Jesús es el centro de nuestra predicación. Muy bien, ¿quién más? Para los que están viendo la clase grabada, hagan el mismo ejercicio, no tomen un papel pasivo y traten de hacer este esfuerzo, aunque no estén allí como para comentarlo, ¿no es cierto? Pero menciónenlo en voz alta, como si alguien les escuchara, ¿verdad? Y eso les va a ayudar también a ir consolidando el conocimiento que vamos adquiriendo, ¿ok? Es para los que están viendo la clase grabada. Bueno, ¿alguien más de los que estamos en clase presencial? Que la predicación no es un mero discurso, que tiene que llevarse el evangelio. O sea, Muy bien, muy bien. No es un mero discurso ni moral, ni religioso, ni político, ¿no? Es la proclamación de una buena noticia, ajá. que a los argentinos nos hace falta siempre tener una buena noticia. Muy bien, ok. Bueno, recuerden, ahorita hemos concluido esta etapa
teórica de lo que es una predicación, ¿verdad? A ver, esto nos lleva, queridos hermanos, a reflexionar no solo en nuestro papel, si algún día Dios nos concede o tenemos la oportunidad de traer un sermón a la iglesia, sino también nos lleva a la reflexión como oyentes, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos muchos años en la iglesia, muchos años, y hemos escuchado infinidad de sermones, infinidad, ¿no? Este, como oyentes, ¿verdad? Nos debe a nosotros tener la oportunidad de ir buscando entre los sermones que escuchamos estas bases teológicas, ¿no? ¿Cómo encontrar el amor de Dios, por ejemplo, en el sermón pasado? ¿Cómo encontrar el amor de Dios? ¿Cómo lo pudimos escuchar? ¿Cómo lo debemos interpretar? ¿Cómo debemos buscar a Cristo? Y aunque el predicador no lo haya dicho, ¿cómo ese sermón que usted escuchó es un sermón donde puede usted hacer, haciendo la autorreflexión, poner a Cristo en el centro de ese sermón? ¿Cómo ese sermón, no es cierto? Es básicamente un sermón que le tocó o qué cosas de ese sermón pudieron decirle a usted algo que lo persuadiera para cambiar. Entonces, este ejercicio, queridos hermanos, no solamente es para estar pensando qué tenemos que hacer los predicadores y predicadoras al momento de elaborar un bosquejo o un sermón, sino también como oyentes, ¿verdad? Entonces, el próximo sábado que usted escuche el sermón o entre semana, tenga a la mano, vaya aprendiéndose las palabritas clave: amor de Dios, cristología, persuasión, evangelio, iglesia, esas palabritas claves que estaban en rojo en el material que ustedes tuvieron. Y entonces de a poquito ustedes van a ir haciendo una relación, van a relacionar entre lo que la predicación debe contener y lo que estamos escuchando. Y si en un afán de crítica, bajo ninguna circunstancia, es ir descubriendo nosotros mismos de a poquito cómo esas bases teológicas las podemos ir desarrollando en un sermón que, insisto, aun cuando el pastor o el predicador o la predicadora no lo haya dicho, ¿ah? No lo haya dicho. Pero nosotros tenemos que ir desarrollando. ¿Ok? Entonces, les dejo esto como un tip, como una tarea que no hay que calificar, pero que les va a ayudar muchísimo, ¿no? Muchísimo a sacarle mayor provecho a todo lo que escuchemos, ¿verdad? De lo que es la palabra de Dios. Bueno, vamos a pasar ahora, queridos alumnos, a ir ya yéndonos a la parte teórica. Digo, perdón, a la parte práctica. Se ve que recién lunes. Bueno, vamos a ir pasando ya a la parte práctica de esto, ¿ok? Porque esta es una materia práctica. A ver, para predicar, queridos hermanos, no necesitamos ser, eh, ¿cómo les puedo decir? No necesitamos tener cartas credenciales para predicar, porque el predicador se hace en la práctica. Ujú. Se hace caminando. Entonces es la práctica la que nos lleva a ir perfeccionando nuestros sermones. Si yo recordara mis primeros inicios de sermón, cómo lo daba, cómo lo estructuraba, cómo a veces hacía una ensalada de papa, ¿verdad? Este, bueno, evidentemente uno va creciendo, bueno, yo igual sigo haciendo ensalada de papa, pero más rica. Pero uno va creciendo, ¿no? Uno va mejorando, uno va aprendiendo, uno va madurando. Entonces, no se preocupen si en algún momento ustedes son primerizos, ¿verdad? Y van a tener su primera sermón, su primera reflexión. No se preocupen por eso. Van a tener todos los errores habidos y por haber, pero tranquilos, ¿no? Habemos unos que tenemos muchos años predicando y seguimos cometiendo los mismos errores. Y quienes ya tienen muchos años predicando y tienen cierta facilidad para pararse al frente, bueno, siempre es bueno revisar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, hay dos grandes desafíos, ya hablando de forma práctica. Hay dos grandes desafíos que tenemos los predicadores. Ujú. Los predicadores y predicadores.
El predicador novato, el predicador que nunca lo ha hecho, aunque ha estado en la iglesia siempre, pero nunca se ha parado al frente y que dice, yo nunca voy a pararme al frente a decir nada porque el día que yo haga me voy a desmayar de los nervios y demás. Bueno, el problema que tenemos allí es que evidentemente el miedo te paraliza, ¿verdad? Y entonces el gran desafío que tenemos los predicadores iniciales o primerizos es que eh, no seamos capaces de vencer nuestros propios temores y desafiarnos a hacerlo. Y nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar con esa sensación de, y pude haberlo hecho, y me hubiera gustado hacerlo, pero esa frustración no se va a quitar porque nunca nos animamos. Entonces es un problema. Que confío en Dios, que ustedes tengan toda la fuerza y la entereza y oración y la unción del Espíritu Santo para que venzan sus temores, venzan sus miedos y se levanten como una generación de hombres y mujeres que están dispuestos a cambiar la vida de la iglesia, de sus familias, de sus propias vidas a través de la palabra de Dios, ¿vale? Que hoy necesitamos predicadores y predicadoras. Es nuestra como responsabilidad. Así es que cuando llegue el momento ya lo platicaremos más profundamente, pero por favor no dejen que sus miedos los venzan. No lo dejen. Pablo dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía. Entonces, tengan mucha confianza en el Señor. Para eso estamos aquí, para aprender. Nadie nace sabiendo, ¿verdad? Nadie nace sabiendo. Y ustedes no, yo sé que Dios los va a usar de manera poderosa. Ahora, quienes ya tenemos muchos años predicando, ¿verdad? Tenemos otro desafío. Y otro desafío que tenemos, los que ya tenemos años en esto, es que no nos atrevamos a cambiar nuestras formas, nuestros paradigmas, nuestras maneras, ¿verdad? Porque muchos de nosotros aprendimos a predicar de una manera, ¿no? Y los que somos ya muy viejos en la iglesia, pues evidentemente traemos modelos de antes. Yo recuerdo a mis pastores y a los predicadores que recuerdo con mucho cariño. Eran predicaciones casi de hora y media, 2 horas, hasta 2 horas y media, ¿verdad? Y no había que dormirse porque yo me sentaba junto a mi abuelita y mi abuelita, ella sí podía dormirse un poco, pero yo no. Entonces, cuando yo cabeceaba, un niño, ¿no es cierto?, que está ahí escuchando un sermón muy largo, este, se escuchaba, se agachaba hecha y cuando me veía dormido me daba un pellizco aquí en mi hombro. Así es que, bueno, aprendí a no dormirme mucho en los sermones, ¿no? Aprendí a no dormirme mucho. Este, pero entonces, muchos predicadores traemos esas formas, ¿verdad? Muchos predicadores aprendimos de una manera y dijimos, no, yo solo sermón textual, yo no predico de otra forma y todos los sermones son textuales, todos, o todos son temáticos, o todos son sermones en donde el predicador nos da 5 textos, 10 textos, 20 textos, 40 textos bíblicos, ¿viste? Y nos anda llevando para aquí y para allá por toda la Biblia y al final no entendemos nada, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío para los que tenemos ya una forma, un estilo, ¿no? Y entonces decimos, no, voy a aprobar la materia porque tengo que aprobarla, pero voy a seguir predicando como yo sé predicar o quiero predicar. Bueno, yo animo, ¿verdad? Con mucho amor y con mucho cariño y respeto, que podamos tener la mente abierta, que podamos ser receptivos como para eh, pedir a Dios la ayuda suficiente, implementar los cambios que hay que implementar, no por nosotros, ¿verdad? No por nosotros, sino por la iglesia que nos escucha. Ujú. Porque esos 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora que a veces los predicadores tenemos para hablar a la gente, ¿verdad? Tenemos que saber aprovechar. Así que ese también es un gran desafío que yo pido sinceramente con mucho cariño delante de Dios que se den la oportunidad, que nos demos la oportunidad de estar abiertos, de cambiar formas, de decir, bueno, si eso hice siempre, bueno, hoy las cosas han cambiado y tenemos que cambiar las formas. No hablo del fondo, no hablo de la sustancia, no hablo de la esencia teológica, esa no tiene que cambiar, pero sí hablo de las formas, ¿no? Hablo de las formas. Y para eso necesitamos saber esta clase que vamos a tener, ¿no? Así que voy a compartir la pantalla para esta introducción que he hecho con ustedes me va a permitir
llegar a este punto. Muy bien. Ustedes recordarán, yo creo que todos cursamos el primario, la mayoría cursamos el primario, ¿verdad? Y todos aprendimos estos elementos o este proceso de comunicación en las escuelas, ¿verdad? Esto es algo como muy básico en la clase de lengua o de español, que en otros países se dice, ¿no? Que son los elementos de la comunicación. Entonces, desde muy chiquititos, nosotros aprendimos que para establecer un proceso de comunicación mínimo tiene que haber tres elementos que son fundamentales. Sin que ellos existe, este proceso de comunicación queda trunco, ¿verdad? Entonces aprendimos en este cuadrito que tengo acá, que para que haya comunicación, ¿no? Diálogo, tiene que haber un emisor, ¿verdad? El famoso emisor, que traducido en palabras más llanas, necesita ver alguien que hable. Alguien que hable, como sea, pero que hable, ¿no? Entonces, este emisor, que puede ser el hablante, es decir, alguien puede estar diciendo algo a través de la palabra, ¿no? Y la palabra comunica sonidos, ¿no? Transmite conceptos, que es lo que estoy haciendo yo ahora con ustedes. Yo estoy siendo el emisor, estoy usando mi voz, no tan linda, pero mi voz, para decirles algo a ustedes. Pero también el emisor puede ser alguien que escribe, ¿verdad? No se comunica con alguien por medio de la voz, sino a través de la escritura. Cualquiera que sea el caso, hablante o escrito, ¿verdad? Eh, siempre tiene que haber alguien que nos diga algo, ¿verdad? Siempre tiene que haber alguien que nos diga. Ahora, el segundo elemento que nosotros debemos considerar al momento de establecer la comunicación es el receptor. Porque yo, aunque le estoy hablando ahora a una computadora, ¿no? Ustedes me están escuchando, ustedes son los receptores, son los que están escuchándome. Ujú. Son los que en última instancia quiero yo como emisor hacer que mi mensaje o lo que yo estoy diciendo, ustedes lo puedan comprender, lo puedan traducir, lo puedan adoptar, adaptar, etcétera. Entonces, el receptor es el que oye, es nuestro oyente, ¿no? Insisto, en este ejercicio que estamos teniendo, ustedes vendrían a ser los oyentes. Si yo transmitiera algo o escribiera algo, bueno, serían ustedes los lectores. Estarían leyendo lo que yo escribí para ustedes. El receptor es fundamental porque de nada me serviría a mí pararme frente a un hermoso árbol, ¿verdad? Y empezar a hablarle al árbol, ¿m? O a la pared o a cualquier objeto inanimado. Pues no, no tendría razón de ser. ¿Por qué? Porque no habría una respuesta, porque no, la verdad es que estaría medio complicado que yo le estuviera hablando a la pared, ¿no? Cualquiera que me viera ya dudaría de mis facultades mentales. Entonces, tenemos dos elementos fundamentales para que haya un proceso de comunicación: el emisor, el receptor, ¿no? Y lo que tenemos en medio, aquí en el dibujito es el tercer elemento, que es el mensaje, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Verdad? ¿Qué idea? ¿Qué concepto? ¿Qué es lo que quiero decirles? Porque si no, entonces sería como una comunicación este, sin sentido, ¿no? Yo les estaría hablando, no sé, de las galaxias que hay en el mundo y ustedes me estuvieran tratando de escuchar una receta para hacer torta frita. Si no hay un mensaje claro, ¿verdad? Entre el emisor y el receptor, entonces no hay un proceso de comunicación correcto, ¿verdad?
Ahora, este mensaje tiene dos elementos fundamentales, el código y el canal. Es decir, ¿cómo es que la idea, el concepto, el mensaje que yo quiero transmitir en forma de código, ¿verdad? Ustedes me lo van a entender. Pongo un ejemplo burdo, diríamos. Imagínense que yo fuera el emisor, ustedes los receptores, y yo les estuviera hablando, no sé, en chino mandarín. No sé hablar chino mandarín, pero... o les estuviera hablando en hebreo o en griego. Entonces, se cumple el elemento, es decir, hay un emisor, hay un receptor, ustedes me están escuchando y un mensaje que yo estoy dando, pero no es el código correcto, porque no estamos en una sintonía del mismo idioma. ¿Ustedes me entenderían algo? No, no me entenderían absolutamente nada. Entonces, de nada serviría yo decirles algo bonito a ustedes si no me van a entender. Pero el mensaje también necesita ubicar el canal correcto, ¿no? El canal correcto. Si yo empiezo a gritarles, ¿no? Les empiezo a gritar con una actitud, eh, no sé, cómo decir, tirana o mala onda, decimos en algunos países, ¿no? Y tratando de humillarlos a ustedes, pues evidentemente lo que va a suceder es que ustedes no me van a escuchar o van a cerrar los oídos internos, decir, mira, podés gritar lo que quieras, pero no me interesa lo que vos me estás diciendo. ¿Qué canal necesito ocupar con ustedes? ¿No? ¿De qué manera voy a ocupar un canal correcto para que el mensaje que yo quiero dar llegue hacia ustedes? Pues hay que saber elegir los canales, el código y el canal, porque si no, entonces los mensajes terminan siendo distorsionados, terminan siendo, pues de nada sirve, hermanos, ¿no? Vuelvo a repetir, yo les hablo en italiano, que tampoco sé italiano, tal vez alguna que otra palabra ustedes me entiendan porque vienen de la misma familia, ¿no? Estos idiomas. Pero hay, ¿no? Una que otra palabra suelta que si queremos unir esas palabras sueltas, pues no vamos a tener un mensaje claro. ¿Ok? Bueno, ¿por qué esto es importante que lo sepan y que estemos conscientes? Porque saben, queridos alumnos, que a veces los predicadores nos olvidamos de este proceso comunicativo. Nos olvidamos, ¿no? Y entonces sabemos predicadores que solamente hablamos, 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 hablamos y no sabemos si estamos eligiendo el mensaje correcto. No estoy hablando, hermanos, del sentido de la palabra de Dios, ¿no? No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la forma, el código y el canal que estamos utilizando para que ese mensaje que yo quiero transmitir, la iglesia lo escuche, los jóvenes lo escuchen, las personas adultas lo escuchen. Imagínense ustedes, si nosotros en nuestra congregación tenemos a hermanos, no hablo de la edad porque sé que hay hermanos muy jóvenes que la audición ya no les acompaña, ¿no? Imagínense un predicador que se esforzó mucho, hizo un muy buen sermón, armó re lindo su sermón, pero habla bajito, habla con una voz así, ¿viste? Muy bajita, bajita, bajita. Y aunque a veces uno tiene micrófono o no tiene uno micrófono, la pregunta es, ¿ese mensaje que quiso transmitir llegó correctamente se eligió correctamente el canal para que llegara al oyente? Y no. Entonces seguramente nuestros hermanos que tienen un problema de audición, pues no habrán escuchado nada del sermón, ni decir nada. Bien, a menudo, queridos alumnos, los predicadores o quienes nos dedicamos al ministerio de la palabra, nos olvidamos de este proceso comunicativo. Ujú. Entonces, la predicación, no debemos olvidarlo, es un acto de comunicación.
más allá de que es palabra de Dios, más allá de todos los aspectos espirituales y divinos que querramos dar a la predicación, es un acto de comunicación que necesita el emisor, el receptor y el mensaje. Entonces, como la predicación, su finalidad es comunicar la palabra de Dios a los hombres, es importantísimo que se den estos elementos comunicativos dentro del mensaje. Es importantísimo. Por eso, cuando hablamos de comunicar, cuando hablamos de expresar, de predicar, debemos saber que comunicar es compartir. ¿Por qué queremos pararnos al frente? ¿Por qué el pastor nos pone en el rol de predicadores? Porque ya de suyo propio entendemos que es lo que entendemos que la iglesia necesita una porción, una palabra de la palabra, ¿no es cierto?, de Dios para la vida. Entonces tenemos que compartir. Comunicar es compartir. Una charla cualquiera con sus amigos, pues usted tiene que comunicarse porque quiere compartir algo. Entonces, si comunicar es compartir y en virtud de ese comportamiento tener ciertos conceptos, porque uno transmite eso, ¿no? Conceptos, ideas. ¿Qué es lo que quiero que la gente aprenda? Actitudes. ¿Cómo quiero que la gente responda ante esto? ¿Cuál debe ser su actitud? La palabra que voy a predicar producirá en nuestros oyentes una actitud de apertura o de cerrazón. Tomaré una actitud yo como predicador correcta que haga que se forme una muralla entre el predicador y el oyente, de tal manera que la iglesia no escuche lo que querramos decir. ¿Qué actitud voy a tomar? Si yo subo al púlpito con una actitud altanera, egoísta, una actitud del todo, una actitud del que, yo los vengo a retar a todos ustedes, ¿no? O a regañar o a humillar, bueno, ya se rompe el proceso comunicativo. Entonces, no solamente se transmiten conceptos, actitudes, sino experiencias. Experiencias que hacen que todos nos sintamos identificados. Por eso, el predicador debe estar en la condición correcta, ¿verdad? De que esas experiencias que transmita deben hacerle sentido a sus oyentes. ¿Mm? Deben hacerle sentido para conectar, para hacer match, como se dice, ¿no? Entonces, cuando logramos esto, el proceso de comunicación fluye de una manera interesantísima, muy, muy buena. Entonces tenemos los elementos suficientes para que entonces la transición, perdón, el dinamismo de la predicación se haga muy fuerte, se haga muy evidente. ¿Mm? No, no se preocupen, Walter y Mariela, está bien. Lo bueno que volvieron a recuperar la señal. Y entonces llegamos al punto, queridos alumnos, que cada vez que nosotros tomamos esto de la palabra, debemos saber que la importancia que radica es que nuestro mensaje tiene que ir en la dirección de compartir a Cristo. Ese es nuestro mensaje, ¿verdad? Un mensaje que debe tener el código correcto y el canal adecuado. Un mensaje que debe permitir que el emisor, en este caso el predicador o el orador o como quieran llamarlo, desea que el receptor, nuestros oyentes, la iglesia, la congregación, pueda ir desarrollando una relación íntima con Dios, porque ese es finalmente el propósito de la vida cristiana, ¿verdad? Ir como que profundizando en la intimidad con Dios como para crecer. Luego entonces, queridos alumnos, es muy importante que ustedes puedan evaluar, si el Señor lo permite, tienen esa experiencia o ya la tienen, o ya la tuvieron, nunca olvidar este proceso de comunicación. Vamos a desarrollarlo un poco más, ¿ok? Porque esto me interesa mucho, porque insisto, si el emisor no está bien, el mensaje no irá bien. Y el receptor lo asimilará de manera incorrecta.
O hay un buen emisor, hay muy buen predicador, hay muy buen auditorio, muy buena iglesia que está escuchando, pero el mensaje no es el correcto, no está bien preparado el sermón. Entonces, todo este proceso es fundamental. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, si nosotros vemos a la predicación como un proceso comunicativo, no solo sobrenatural, divino, lo que ya hemos planteado, la predicación involucrará la interacción dinámica. La predicación tiene que venir de una interacción dinámica, donde influyen muchos elementos, ¿verdad? Una relación dinámica que se divide en tres partes: el predicador, el mensaje y la congregación. Ujú. Y entonces cuando estas cosas están interactuando o estos factores están interactuando de manera correcta, hay una verdadera conexión en el mensaje que queremos compartir. Que a veces es lo que yo hablaba en la clase pasada cuando hablaba de la frustración que uno tiene, es que a veces estos elementos dinámicos de la comunicación, cuando alguno falla, uno se siente frustrado, uno se siente que algo no estuvo bien, ¿no es cierto? Porque algún elemento falló. O fallé yo como predicador, o falló el canal que yo elegí para transmitir la palabra, o fallaron los oyentes o la congregación. Por eso, cuando uno pasa al frente y uno se siente fracasado, frustrado hablando en este sentido, pues no hay que desanimarse, ¿verdad? Hay que aprender. Uno aprende. No hay que desanimarse. Hay que ir para adelante, aprender y hacer los cambios que corresponden a este proceso comunicativo. Entonces tenemos el predicador como primer elemento, ¿verdad? Que es un elemento muy dinámico, demasiadamente dinámico. Tenemos entonces el mensaje que, dependiendo del dinamismo que provoque en el predicador, el mensaje irá con esa fuerza, ¿no? Jesús, su mensaje era muy poderoso porque su dinámica como persona, como predicador, era tan variada, tan profunda, tan interesante, que llamaba la atención incluso de las personas más sabias de su tiempo. Y entonces tenemos a la congregación, ¿verdad? Si usted da una charla, un taller a un grupo de mujeres, bueno, ellas serían sus oyentes. A un grupo de jóvenes, un grupo de niños, un grupo de adolescentes o a la iglesia en general. Si nosotros tenemos un receptor, entonces se cubre el proceso de comunicación. ¿Ok? Estos tres elementos son muy dinámicos, demasiadamente dinámicos, y tienen que interactuar. Vamos viendo uno por uno. Específicamente, el sermón debemos entenderlo, queridos alumnos, cuando ustedes pregunten qué es lo que deben predicar. Deben saber que el sermón es el resultado de una necesidad humana. Todos necesitamos algo. A veces nuestros sermones tienen que partir de nuestra necesidad, de los predicadores, de las predicadoras, pero a veces tienen que partir de la necesidad de los que nos escuchan. Porque he escuchado predicadores que, ¿y de qué vas a predicar? Y de lo que yo quiera. O sea, yo sé lo que voy a decir, lo que tengo que decir, entonces yo creo que esto es lo que necesita la iglesia. No siempre es así, ¿verdad? Entonces, el predicador tiene que ser muy sensible a su propia necesidad humana, a su propia situación, a su propia falencia, a lo que está viviendo en ese momento. No siempre los predicadores estamos en la cima del Carmelo, ¿verdad? No siempre estamos, wow, ahí, espiritualmente hablando, al 100. Lo digo, a veces estamos debajo del enebro, queriendo morirnos, ¿no? Y que todo pase. El sermón, hermanos, tiene que, tiene que entenderse como una expresión de nuestras propias humanidades, ¿no? De lo que somos.
Por eso siempre he creído que los mejores sermones son aquellos que provienen de personas honestas, conscientes de lo que son, de su fragilidad. Es más lindo ver a una persona así que a una persona que desde el púlpito te juzga, te condena, te da la sentencia y te corta la cabeza. Entonces, el sermón tiene que provenir de una necesidad humana. ¿Por qué? Porque el sermón es una respuesta a esas necesidades que la congregación tiene, ¿no? No solamente vos como hombre o como mujer pasás por un montón de estadios anímicos, espirituales, físicos, de salud, del trabajo, etcétera, sino también la iglesia que te está escuchando. Entonces, el predicador tiene que ser muy sensible para poder entender, comprender cuáles son las necesidades que la iglesia tiene. Y nosotros tenemos que aprender a abrir nuestros ojos porque a veces, hermanos, la iglesia viene muy cansada, ¿verdad? Muy cansada. Hay hermanos que trabajan todo el tiempo, hay hermanos que hacen un gran esfuerzo para ir a la iglesia, su trabajo es muy tarde, ¿no? Terminan ya muy noche, etcétera. Y a veces, lo digo por experiencia, ¿no? A veces yo como predicador, cuando veo que un hermano se duerme, ya me incomoda, ¿verdad? Siento que algo no está bien. Y cuando veo que otro hermano está cabeceando igual, bueno, pues peor. Y entonces, a veces el predicador asume prejuicios, ¿verdad? Porque he escuchado a muchos predicadores que asumiendo prejuicios, desde el púlpito hacen notar esa situación y de alguna manera hacen sentir mal a las personas que están durmiendo. Pero entiendo que hay hermanos que están durmiendo en el sermón porque a la noche, ¿verdad? Se fueron de fiesta o porque se quedaron viendo el Facebook toda la noche y se durmieron a las 3 de la mañana. Pues claro que cuando van a llegar al culto van a tener sueño, ¿no? Pero hay hermanos que la gran mayoría de ellos, un día estando predicando, ¿no es cierto? Una hermana se quedó literalmente dormida en el sermón, ¿no es cierto? Y bueno, yo tratando de que eso no me distrajera, porque a veces eso distrae mucho al predicador, no comenté nada, terminé mi sermón y demás. Al final me acerqué a ella y le dije, hermana, ¿cómo está? Vi que se durmió. Yo hasta le bromeé, le dije, ¿será que tengo ya el don de dormir a las personas? Y la hermana me dice, pastor, por favor, disculpe, me siento muy apenada con usted, pero me pasé toda la noche cuidando a mi mamá que está muy enferma, no sé qué le pasó y no había quien la cuidara. Entonces, toda la noche estuve en vela, pero yo no quise dejar de venir a la iglesia. Y bueno, discúlpeme. No, no, por favor, no tenga ningún problema, ¿no? Imagínense si yo hubiera tomado una actitud, ¿verdad? Como predicador y desde el púlpito hubiera dicho, sí, hay hermanos y hermanas que vienen a la iglesia solo a dormirse. Si vienen a dormirse, mejor quédense en su casa. Pues no, no, hermanos, recuerden, muchas personas vienen muy cansadas y demás y bueno, a veces yo tengo que evaluar si mi sermón ha sido el correcto en su forma, ¿verdad? A veces la iglesia, hermanos, viene triste. Hay muchos hermanos que vienen con muchos pesares. ¿Qué es lo que sucede a veces, no? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Y vos? Bien también. Ah, bueno, lindo. Cuando en realidad todos sabemos que no estamos bien, ¿no? Y lo digo porque no solamente nos pasa a los predicadores, pasa a la iglesia, ¿no? Hay gente que está pasando mal, que se siente triste, que se siente decaída. Entonces, ¿qué mensaje tengo que darles a la iglesia, verdad? ¿Cuál es el tema que tengo que hablar? Si yo veo que la iglesia está pasando por un momento de dolor, de duelo, porque un familiar murió de la iglesia, porque la iglesia está triste, no, no le voy a hablar de este, de las trompetas del Apocalipsis, ¿no? Ni les voy a hablar de qué significa el 666, porque eso no lo necesita la iglesia en ese momento. Necesito traer un mensaje de consuelo, de esperanza, de ternura. Entonces, hay que ser sensibles a las necesidades que la iglesia tiene. Hay veces, hermanos, que la iglesia viene, o hermanos, hermanas, que tienen mucha violencia intrafamiliar.
¿verdad? Vemos a muchos hermanos que en el banco de la iglesia toda la familia re bien y se les ve contentos y demás, pero en casa es difícil, ¿verdad? Es difícil. Y la iglesia necesita, ese tipo de personas necesitan escuchar un mensaje de restauración, de persuasión. No, no podemos tener hogares violentados, ¿verdad? Porque eso no forma parte del reino. Entonces, hay muchas hermanas que vienen violentadas por su esposo, amenazadas, golpeadas, niños, ¿no es cierto? También. Entonces, uno tiene que darle una respuesta con base en la palabra a este tipo de necesidades. Y hay muchos hermanos que traen consigo muchos odios todavía, muchos rencores, que a veces es muy común, ¿verdad? Líderes de la iglesia que, que traen esas heridas no cerradas, no tratadas, y son muy violentas, muy enojonas, que tienen el rostro duro, ¿no? Que a veces uno dice, ya viene aquel hermano, aquella hermana, ¿saben qué? Hagámonos a un lado y ni lo saluden porque siempre trae problema, porque siempre está enojado, porque siempre... Y, y bueno, hay personas que necesitan escuchar una palabra que sane sus heridas. Por eso el sermón es dinámico, hermanos, ¿verdad? El predicador siempre ya les voy a enseñar esta parte, ¿no es cierto? Pero el predicador siempre tiene que estar muy atento, no solo a lo que vos como predicador quieres compartir con tu iglesia o con tu congregación o con tu grupo de personas, sino qué es lo que Dios te quiere usar a vos para sanar, para consolar, para eh, redarguir, para exhortar con paciencia y amor a tu gente. ¿Va? A tu gente en el muy buen sentido de la palabra lo digo. Ujú. Entonces, recuerden siempre, el sermón es una respuesta a estas necesidades que la iglesia tiene, ¿verdad? Puse solo otros 4 ejemplos que son muy comunes. Entonces uno tiene que ser muy sensible a eso, ¿ok? Bueno, entonces, cuando hablamos del proceso comunicativo, dijimos que uno de los elementos fundamentales es el emisor, ¿no? El emisor, es decir, el predicador o la predicadora, ¿no? Entonces, el predicador, hermanos, pasa por muchas reacciones, conscientes o inconscientes, que afectarán de alguna u otra manera el mensaje que queremos compartir, ¿eh? Lo afectará. Entonces, el predicador escuchará voces en su inconsciente que si no tiene un conocimiento propio de sí mismo o de sí misma, si no tiene un equilibrio emocional, espiritual, etcétera, va a pasar por alto estas emociones, estas reacciones, estas voces en su interior, no se va a percatar de ellas y entonces todo esto le va a afectar. El predicador pasa por muchas reacciones neurológicas, ¿verdad? De la mente, de la captación de ideas, eh, a veces cuando uno está preparando el sermón, ¿verdad? Uno dice, ¿y cómo digo esto? ¿Cómo lo plasmo? ¿Cómo lo expreso de tal manera que la iglesia pueda entenderme? Y entonces ya nos cuesta trabajo concentrarnos, retener información. Y muchas veces, a lo mejor al principio, cuando éramos muy jovencitos, nos aprendíamos todo de memoria, pero hoy ya no, hoy necesitamos llevar algún machete, decimos, ¿no? O algún bosquejo, algunas anotaciones. Y entonces, ese tipo de situaciones empiezan a preocupar al predicador al momento de escribir su sermón. Porque si al momento de estar haciendo su sermón no logra poner en papel o en claridad sus ideas, eso lo va a volver aprensivo, nos vuelve aprensivos a los predicadores. Entonces pasamos por un proceso neurológico interesante. Pasamos por situaciones fisiológicas. Imagínese si usted, por ejemplo, padece migraña y no está bien controlada su migraña y tiene que estar preparando su sermón con un dolor de cabeza que no puede usted consigo mismo. Entonces las ideas de alguna manera se van a ver afectadas, ¿no?
Si usted sufre de la presión alta y no la tiene controlada, o sufre de diabetes y su azúcar anda para todos lados, entonces su cuerpo lo va a reflejar, ¿verdad? Lo va a reflejar. No se va a concentrar, se va a sentir cansado, el dolor aquí atrás porque la presión la tiene muy alta o la visión borrosa y usted ya no puede ver bien el versículo que va a leer, ¿no es cierto? Porque el azúcar la tiene alta o porque tiene alguna situación de estrés que lo está provocando alguna erupción en la piel, ¿no? Y que le está dando comezón todo el cuerpo. Pasamos por muchas de esas situaciones al momento de estar preparando nuestros sermones. Y que, insisto, si nosotros no cuidamos esa parte, pues nuestro mensaje va a ir no, no en esa armonía que uno quisiera tener. También pasamos por reacciones mentales. Estas situaciones que a veces escapan a nosotros, de ya no retener más información, pues, de sentirnos cansados mentalmente, ¿verdad? Cuando hay un cansancio mental, producto de que todo el día trabajamos, todo el día corremos, nuestro trabajo es estresante, todo el día estamos pensando qué tenemos que hacer, todo el día estamos pensando cómo llegar a fin de mes, todo el tiempo estamos pensando cómo hacer tal o cual cosa y cómo arreglar el auto y a dónde llevarlo y cuánto nos costará y la escuela y los exámenes y los profesores y la carrera y el hijo que nació y los hijos que crecieron y uno empieza a pensar, a pensar, a pensar, a pensar que cuando nos damos cuenta, nos pasamos una noche en vela, 2 noches sin dormir, no podemos dormir la siesta, todo el día estamos irritados, no queremos pensar más en nada, entonces hay un cansancio mental, ¿verdad? Que cuando dicen, ay, de paso me toca predicar, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, ese es un problema, ¿verdad? O sea, si no hay un descanso mental, no se duerme las horas correspondientes, si el cuerpo no está descansado, si no estamos en un lugar donde el lugar, el ambiente donde hagamos nuestro sermón, este, no sea el correcto, no nos dé la tranquilidad que necesitamos, ese cansancio mental se va a ver reflejado. Y entonces usted, como muchos predicadores, ¿verdad? Se va a sentir tentado de que cuando se levante a predicar, usted diga, hermano, mire, la verdad que yo pido una disculpa porque, bueno, yo anduve corriendo toda la semana, tal, y no alcancé a hacer un buen sermón, me sentía muy cansado, pero bueno, algo salió y algo les voy a compartir. No, hermanos, no, necesitamos ya quitar eso. No es que algo que querramos compartir con la iglesia, porque si no, entonces la iglesia va a aprender algo, ¿verdad? Y entonces no estamos alimentando correctamente. Ujú. Así que necesitamos pasar por un proceso de descanso mental y buscar alguna distracción, tener tiempo para nosotros, para la familia, tratar de tener la mente clara, ¿verdad? Acomodando cada cosa en su lugar y no metiendo todo en un bolso, que cuando uno mete todo en un bolso, bueno, ahí se nos arma una tormenta, que para qué les cuento. Pero también el predicador, cuando está haciendo su sermón, tiene muchas reacciones afectivas, ¿verdad? Depende de lo que el predicador piense de sí mismo, va a afectar el mensaje que va a transmitir en su sermón. Si es alguien que se siente con muy poca autoestima, se siente con muy poco valor, no siente ir al sermón, se parará de una manera tímida, de una manera temerosa, ¿verdad? Si alguien tiene el ego hasta allá arriba y bueno, cree que es la última Coca-Cola del desierto, pues también se va a notar, ¿no? Se va a notar cuando pasa el púlpito y se va a sentir autosuficiente. Cuando alguien se cree que lo sabe todo porque ha estudiado en 1000 seminarios, ¿no? Y siente que no necesita aprender nada más, pues también, ¿verdad? Es una parte del afecto. Hay muchas personas que están muy estresadas, ¿verdad? Muy estresadas. Y ese en el sermón se nota cuando alguien hizo un sermón estresado. Se nota, se nota. Pero lo peor de todo, queridos alumnos, es cuando un predicador al momento de hacer su sermón
sus emociones negativas le ganan. ¿Va? Entonces, si esta semana tuvo un percance con algún miembro de la iglesia, que sea con el pastor, qué sé yo, entonces aprovecha y dice, bueno, listo, ahora es mi turno y voy a elegir un versículo que diga, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y les voy a dar con todo. Pero cuando dejamos que estas emociones negativas nos invadan, ¿no es cierto? Entonces nuestro mensaje está equivocado. Si seguimos teniendo odio en nuestro corazón, si seguimos batallando con nuestro carácter, con nuestro mal genio, con nuestros impulsos instintivos, si seguimos dejándonos controlar por nuestro enojo, nuestra amargura, eso se va a notar en los sermones. Entonces, fíjense cómo este proceso previo, ¿verdad? Este proceso previo influye al momento de preparar nuestro sermón. Y uno tiene que estar pendiente de que tengamos en la mayoría de los casos la mejor y mayor armonía que podamos tener para compartir el mensaje. Ujú. Para compartir el mensaje. Eh, y curiosamente, queridos alumnos, curiosamente, este proceso previo que nosotros tenemos, experimentamos los días anteriores a la elaboración de nuestro sermón, de nuestra predicación, curiosamente se hace evidente o pasa el mismo proceso en el sermón, ya cuando lo estamos dando. Cuando ya llega el sábado, ¿no es cierto? Y el director dice, bueno, después de este canto, le vamos a dar paso al predicador, a la predicadora, para que eh, nos comparta la palabra. Bueno, esto significa, queridos alumnos, que todo esto pasa el predicador al momento de presentar sus sermones, el mismo proceso, aunque de una forma más planificada, es decir, ya no tiene mucho tiempo para cambiar nada, ¿no? Y entonces cuando uno sube al púlpito o al frente, detrás del atril, etcétera, tiene las mismas reacciones, ¿no? Puede ser que alguien pueda sentirse ah, afectado emocionalmente porque, bueno, pasó mal, fue una semana difícil, tiene problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos. Y entonces esas emociones, si no se saben controlar, ¿verdad? Terminarán invadiendo el sermón y eso nos provocará, ¿verdad? Nos provocará eh, no sentirnos satisfechos al momento de impartir todo esto. Entonces, si alguien tiene planificado hacer una catarsis o decir una indirecta o como se dice en el argot nuestro como miembros de iglesia, ¿verdad? Si alguien quiere dar una pedrada, si alguien quiere lanzar pedrada, pues las va a lanzar, ¿no? Porque su parte emocional no está en equilibrio. Se le pueden olvidar las cosas, entra en un estado de nerviosismo, se le reseca la boca, las manos le tiemblan, los pies le bambolean por todos lados, este, la cabeza le duele porque, bueno, pasó mal, el azúcar no le controló y, bueno, ese sábado no había otra forma más que predicar y, bueno, pasa a predicar con la presión muy alta, el azúcar muy alta, etcétera. Todos esos procesos uno los vive al momento de predicar, ¿verdad? Por eso les decía que la práctica hace al maestro. Uno se va conociendo, uno mismo va midiéndose, uno mismo va evaluando, este, pues, lo que somos, nuestras limitaciones, nuestras necesidades. Uno mismo va evaluándolas, ¿ok? Así que deben ser muy cuidadosos, deben estar muy pendientes de esto. Si hay algo que no pueden controlar,
que no pueden tener bajo autoridad, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho que es mejor no pasar a predicar, ¿verdad? Puede ser muy debatible este punto, eh, pero a veces siento que el resultado de una prédica, de un sermón que está permeado por todas estas emociones y estas cosas, pues la iglesia termina más en tratar de contener o tratar de decir, ay, pobre, el hermano le duele la cabeza y mira, si se le nota. Y entonces la iglesia va a estar más pendiente de su dolor de cabeza que, que del mensaje de Dios, ¿no? Que de la palabra de Dios. Salvo cuando eh, excepcionalmente sea imposible no predique, que no haya más que predique, bueno, salvo ese momento, sí eh, habría que ser muy sincero y decir, no, no me siento bien, ¿verdad? No me siento bien. Este, y, y eso provoca básicamente toda la, la, la falta de que la iglesia este, pueda estar bien, ¿verdad? Puede estar bien y que se haga como debería hacerse. Ujú. Bueno, entonces el emisor es importante, ¿verdad? El emisor, hay que cuidar mucho al emisor porque entonces el proceso comunicativo va a estar bueno. Ahora, el emisor tiene que transmitir el mensaje a un receptor, como lo dijimos, ¿verdad? Que en este caso la interacción entre el predicador y el mensaje se va a notar en la interacción que va a tener con la congregación y las respuestas que éste dé. Es aquí donde el predicador tiene que desarrollar lo que se conoce como su campo de retroalimentación. El predicador tiene que estar muy atento a lo que está pasando con sus oyentes. Hay muchos predicadores que dicen, bueno, se aguantan, no me importa, así es mi estilo, esa es mi forma, yo así aprendí, y bueno, si no les gusta, bueno, ni modos, ¿no? Y entonces nos aventuramos a predicar, pero no estamos siendo conscientes de que el fin último es que nuestro receptor pueda captar este mensaje que queremos dar. Entonces, el predicador tiene que estar muy consciente de cómo está respondiendo la congregación. Si la congregación se está durmiendo, algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando. Si la congregación está eh, haciendo estragos en la vida de las personas, bueno, necesitamos o replantear el sermón o poner algo dentro del sermón, ya les voy a decir cómo lograrlo, o terminar el sermón, o terminar el sermón. Tal vez usted diga, no, bueno, es que es la palabra de Dios y demás. Sí, yo sé que es la palabra de Dios, pero insisto, si el receptor no está haciendo esta fase de recepción, ¿no es cierto? Entonces no va a servir de nada, porque a menos, ¿no es cierto?, que alguien dormido escuche y aprenda, ¿no? Me parece que es muy difícil. Entonces, el predicador tiene que estar muy consciente de esto, ¿no? A veces los predicadores tenemos la misma voz, ¿viste? La misma voz, empezamos la misma voz, pausada, así hacemos largas las expresiones y imagínense escuchar a alguien así durante 40 minutos, 50 minutos, pues, y más si uno viene desvelado por el trabajo, porque cuidó al papá, porque está enfermo, etcétera, etcétera, pues va a terminar eh, dormido. Entonces, debemos nosotros buscar la retroalimentación. Si nosotros estamos viendo eso, insisto, el predicador tiene la responsabilidad de hacer los cambios que considere necesarios. Si la predicación, si nosotros vemos que nuestros oyentes no solo están dormidos, sino están desinteresados, ¿no? A veces me ha tocado predicar en lugares donde y la iglesia está dispersa, ¿no? Entran, salen,
van al baño, uno se da cuenta que están allá afuera platicando los jóvenes, los hermanos, hay otros hermanos que abren la bolsa de la papa frita para darle a los niños o los niños con sus juguetitos o los hermanos como que no te están mirando, ven para todos lados, agachan la cabeza, se esconden detrás del hermano. Es decir, si no estás provocando, si no se está provocando un interés, no siempre es culpa de la congregación, ¿no? Y a veces he visto a predicadores que terminan regañando o retando a la iglesia por esas situaciones. Pero la verdad es que este, uno tiene que saber si el receptor está realmente recibiendo el mensaje o está diciendo, listo, ya, que termine, que termine, que termine. Pues ya no le entendí nada, ¿verdad? No le entendí nada. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de los procesos de retroalimentación. Si los niños, los jóvenes, los adolescentes ya se aburrieron, ya dicen, bueno, ya es hora, ¿no? A veces muchos hermanos ven como una tortura esto y no un disfrute, un deleite, no, no algo que uno dice, wow, qué hermoso es escuchar la palabra de Dios. Bueno, el predicador, insisto, necesitamos siempre ver esto y tratar de corregir, si se puede corregir en el camino, o en el mejor de los casos es terminar el sermón, ¿no? No necesariamente lo digo con mucho respeto y cariño. He estado en predicaciones donde yo digo, bueno, yo creo que con lo que vos dijiste va a ser mucho mejor dejarlo allí que seguir insistiendo en una situación donde ya casi es insostenible. A veces pasa mucho, hermanos, una parte por el predicador, ¿no? Otras veces pasa por el medio que nos rodea. Yo fui a predicar una vez, hermanos, a una iglesia ahí en el Istmo de Tehuantepec, en México, bueno, una zona cañera donde en verano, olvídese, hermano, olvídese, ahí. Y en México hay la costumbre, aquí en Argentina no lo tenemos tanto, digo yo, gracias a Dios, pero en México hay la costumbre que el predicador o el pastor siempre va de traje, ¿verdad? Siempre va de, de traje y corbata. Y esta vez me tocó predicar después del almuerzo o de la comida. Imagínense, almorzamos, comimos, que dio miedo, todos teníamos. Y usted sabe lo que sucede cuando alguien come mucho. A todos nos pasa. Entonces, llegó un momento donde fue mucho más gente de lo que los organizadores habían considerado. Y, y resulta que me tocó predicar. Un calor, hermanos, una humedad. No abrieron las ventanas del lugar, el lugar era muy pequeño, así que entraron los que pudieron entrar, otros hermanos estaban desde la ventana y que eso fue peor porque como estaban en la ventana, pues no dejaban que el aire pasara. Había unos ventiladores allí en el techo que no servían más que para aumentar el calor. El chiste que, hermanos, eso era Dios eterno. Y ustedes saben que cuando pasé a predicar, yo no aguantaba, ya. Todavía ni decía la primera palabra y yo ya me quería bajar. La corbata, el saco, transpiraba como testigo falso. Y bueno, pues, ¿qué va a hacer? Hay que predicar y hay que hacer el trabajo. Y recuerdo que no llegué ni a la mitad del sermón y yo ya me empezaba a sentir mal. De por sí que sufro de hipertensión, entonces la presión me empezó a bajar. Y yo ya me sentía raro. Entonces, entre que tenía que hablar lo que tenía que decir, ¿no es cierto? Y por el otro lado, mi cabeza daba vuelta como diciendo, ¿y si me desmayo? ¿Y si me caigo? ¿Y si me pego? ¿Y si me mato? ¿Y si un montón de cosas? Pero además la iglesia estaba mal, hermanos, porque ya imagínense, todos estaban así con lo que tenían en la mano, ¿no? Ya se armó un momento medio desesperante y yo todavía no llegaba ni a la mitad de lo que quería decir. Entonces, ahí uno tiene que pensar y decir, bueno, yo sigo, hablo, ya nadie me va a hacer caso. Todos van a querer decir, ya, por favor, hermano, termine y listo, ya está. Nos arrepentimos todos de nuestros pecados, pero termine ya, por favor. Y yo tampoco iba a poder aguantar, ¿no?
todavía más tiempo por la situación ya personal de salud y todo lo que implicaba. Así que bueno, decidí terminar mi sermón, armé, llegué mentalmente como uno ya tiene una cierta experiencia en el punto, ¿no es cierto? Entonces traté de armar para aterrizar bien el sermón y terminar, ¿no? Así que es muy importante que nosotros evaluemos y reevaluemos de manera constante las reacciones que tiene nuestra congregación y qué es lo que dice. Me ha tocado predicar donde la iglesia está muy atenta. Cuando está muy atenta es muy lindo porque entonces ahí tienes que tener un buen mensaje, bien estructurado, ¿no? Y tienes que aprovechar que la gente te está captando, está atenta, está en silencio, está quieta, está expectante, o responde cuando vos haces una pregunta, confirman con un amén o qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces te das cuenta y eso es lindo porque hay una interacción maravillosa, ¿verdad? Entonces, el receptor es muy importante que nosotros lo podamos siempre visualizar para que con base en eso podamos responder, ¿verdad? Así que, queridos alumnos, hablar del mensaje es lo que vamos a tratar después de la siguiente clase, ¿verdad? Después de la siguiente clase vamos a tratar sobre esto. En el caso de la predicación, ¿verdad? En el caso del predicador, bueno, hay mucho que trabajar en nosotros, en nuestra persona, en estos cuidados que tenemos que tener, buena alimentación, buena salud, eh, una muy buena autoestima, un equilibrio emocional. Eso es un trabajo que, bueno, la clase de espiritualidad nos va a ayudar mucho a encontrar estos equilibrios, ¿no es cierto? Este, la iglesia no podemos hacer mucho porque la iglesia es heterogénea, la iglesia, los congregantes, hay de todo, ¿verdad? De todo, de todo, todo. Lo único que tenemos que ir evaluando es su respuesta, ¿verdad? Cómo la iglesia responde. Y el tercer elemento, que en este caso es el mensaje, es el sermón, ¿verdad? El sermón, la predicación. Y la intención de todo esto es ir aprendiendo qué es lo que nos va a permitir a nosotros traer en este tercer elemento de la comunicación un mensaje que nuestros oyentes lo aprendan, lo escuchen, lo reconozcan, lo apropien, se sientan motivados a cambiar, sientan que algo aprendieron después del sermón, ¿no es cierto? Eso va a depender mucho de la forma en que estructuremos correctamente nuestro mensaje. Que en última instancia, queridos alumnos, es lo más importante, ¿verdad? El mensaje que nosotros tenemos que transmitir. Ujú. Muy bien, pues esta es la clase que para mí es fundamental que podamos entenderlo, ¿verdad? Eh, que vuelvo a repetir, a veces en la práctica, alguien que tenemos muchos años, nunca tenemos que pasar por alto, nunca tenemos que decir, bueno, pues es así y así tiene que ser, ¿no? Sino tratar de ir haciendo que estos tres elementos sean lo más ah, dinámicos posibles, de tal manera que la experiencia de la predicación sea una experiencia llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Una experiencia maravillosa, transformadora, una experiencia que la gente diga, ¿en serio ya terminó el sermón? Pues ¿cuánto tiempo pasó? Y 40 minutos y 50 minutos. Ni sentí, la verdad que estaba tan lindo el sermón, con tantas cosas lindas. Bueno, esa parte, ¿verdad? Eh, es una responsabilidad de nosotros lograrlo. Insisto, no se sientan presionados porque quieran hacerlo bien. Al principio, esto es experiencia, esto es confianza en Dios, esto es ir aprendiendo, sentirse frustrados, ¿no? En este sentido, porque, bueno, a lo mejor no, pues tenían que haberse cuidado mejor y no se cuidaron, ¿no? O porque se les fue el sermón de las manos y terminaron con toda la iglesia dormida. Eh, estas cosas, un predicador sabio, sensato, eh, siempre le va a pesar en su corazón el esforzarse por querer hacerlo bien, ¿no? Y yo creo que eso es nuestro anhelo, ¿verdad? Crear que las cosas o hacer que las cosas sean bien. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar esta clase. Ujú.
Y la próxima clase vamos a hablar ya, vamos a entrar en materia que tiene que ver con los tipos de sermón. Les voy a explicar un poquitito los tres sermones clásicos que tenemos, ¿no es cierto? Pero eh, les voy a explicar por qué el sermón expositivo es por el que apostamos, ¿verdad? Creemos que el sermón expositivo bien hecho hará que ese tercer elemento del proceso comunicativo, que es el mensaje, sea mucho más efectivo. No porque los otros no, ojo, también eh, el sermón textual, el sermón temático, pero déjenme plantearles por propósito de la clase, plantearles por qué creo que el sermón expositivo nos da muchas ventajas para la mejor educación cristiana de la iglesia. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos tiempo, ahora sí, terminamos un poquito antes, tenemos tiempo para charlar. ¿Qué les pareció? ¿Qué les dijo esta clase? ¿Qué aprendieron? Vamos, anímense y eso les va a ayudar también a ustedes para cuando les toque predicar, puedan tener para hablar. A mí me gusta el tema de la dinámica entre la aceptación y la no aceptación de la iglesia. O sea, no es la no aceptación, sino que tenemos que ganarnos la iglesia cuando empezamos el sermón. Si no rompemos el hielo cuando empezamos, difícilmente hagamos entrar al pueblo de Dios dentro de la palabra de Dios. Ujú. Esos 5 minutos, 10 minutos que tenemos para ganarnos a la iglesia a través de la palabra y a través de cómo las ponemos, eso es lo que me encanta. Y aprendí un par de cosas ahora que las estoy teniendo en cuenta y guardándolas en mi corazón. Pero sí, esos 5 o 10 minutos para mí son terribles, son terribles. Sí, Walter, para todos, pero a ver, lo que dijo es fundamental, ya lo voy a desarrollar mucho más, tengo una clase entera de eso, así que imagínense lo importante que es, pero sí, es muy buena estar muy pendiente de la interacción que se tenga, ¿verdad? Lo que Walter dijo tiene que ver con lo que se le conoce como la introducción, que interesante la introducción, pero muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más? Sí, Claudia, adelante. Eh, sí, bueno, yo, es nuevo para mí esto, ¿no? Pero, o sea, lo que me llamó la atención es la importancia de que cómo está la persona que va a traer el sermón, o sea, cómo impacta en las personas, ¿no? Depende cómo estoy yo, o sea, que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Cómo estoy yo es lo que voy a transmitir a la iglesia, ¿no? Que por ahí a veces capaz uno no lo pasa por alto y sin embargo es muy importante. Sí, Claudia, usted sabe que eso es algo, insisto, puede ser muy debatible, pero en mi experiencia como pastor y como predicador, creo que uno no puede minimizar nuestra parte humana, ¿verdad? Y que de alguna manera consciente o inconsciente vamos a transmitir en el sermón. Si uno empieza y uno se parece, hermano, la verdad que yo me siento re mal, me siento re enfermo, pero vamos a ver qué sale. No, creo que no, primera porque creo que el sermón no es saber qué sale, creo que es el momento especial donde Dios va a hablar y se supone que, bueno, tiene que ser algo bien hecho, ¿no es cierto? Y segundo, no porque la iglesia va a estar solo pendiente de vos, o sea, y he escuchado a muchos predicadores que entre el sermón, bueno, siguen reafirmando que están enfermos y que porque no les salen muchas cosas porque se sienten enfermos. Eso hace que la iglesia, en vez de estar mirando qué es lo que dice en su palabra, pues está preocupada, sinceramente, por el predicador y por eso. Entonces, creo que no debería ser, ¿no es cierto? Yo creo que eh, uno tiene que ser muy consciente de, de sus afectos, de sus reacciones, de sus emociones. Y, y bueno, si no estás en condición, a veces es mejor, ¿verdad? Es mejor eh, no pasar, ¿verdad? No va a pasar nada, además, o sea, no va a pasar nada. Alguien tiene que estar preparado para que te cubra. Solo si por aquellas cosas es imposible que te cubran, bueno, trata de que la gente no se fije en vos, que la gente no Claro. piense en vos.
esforzate para que la gente piense en el Señor y reciba la palabra. Y ya después, como le digo yo a otros de mis alumnos, después desmayate lo que quieras. Pero por ahora, vos te parás, hablas del Señor, te bajas del púlpito y de salir, desmayate y hace lo que quieras. Pero ahí arriba, vamos a hacerlo bien. Gracias, Claudia, por la observación. Muy interesante, sí. ¿Alguien más? Sí, sí, Dani. Sí, es un poco va en contraste lo que por ahí venía aprendiendo, ¿no? Porque nosotros venimos de familia cristiana y muchas veces hemos visto como que bueno, a mi papá le tocaba predicar y no importa lo que suceda, llegaba hecho como sea lo que pasó, pero él tenía que ir a predicar. Y me acordé de una anécdota que hablaba con un hombre donde dice que él llegó rápido, se notaba que llegaba tarde casi el predicador y una de las cosas que dijo dice que en el camino se había encontrado con una persona que había tenido un accidente y él agradecía a Dios porque no lo pisó con el auto, pero, o sea, qué contraste, ¿no? Porque si como hijo de Dios era tan importante ir a predicar, creo que dejó un mal mensaje porque más importante era ayudar a esa persona que estaba en extrema necesidad y no llegar al ritual del culto. Y creo que el mensaje hubiera sido mucho más poderoso si él contaba que llegó tarde porque ayudó a un samaritano tendido que gracias a Dios no lo pasó por arriba, ¿no? Sí, sí, Dani, qué linda la anécdota, pero trae una linda reflexión. Es cierto, a veces nuestras religiosidades se imponen mucho más que yo digo la libertad del espíritu, no porque la religiosidad sea mala, no, creo que no, ya lo voy a explicar en alguna otra clase. Creo que una espiritualidad carente del espíritu se vuelve fanatismo y una espiritualidad, una religiosidad movida por una espiritualidad se vuelve en libertad cristiana. Y yo creo, ¿no? Firmemente que no necesitamos superhéroes en la predica, ¿no es cierto? No necesitamos que alguien diga, ay, viste, el pastor vino, le dolió la cabeza, le retó a su mujer, le tocó cocinar, se le pinchó la goma, todo, y viste, vino a predicar con todo y eso vino a predicar. No, yo no quiero que la gente me vea a mí, ¿no es cierto? Quiero que la gente escuche del amor de Cristo y del poder de Dios. Entonces, creo que tenemos que quitarnos eso, evitar todo aquello que que la atención sea para nosotros, porque finalmente nosotros solamente somos el instrumento. Entonces, cuando uno va, ¿no es cierto? Y como usted dice, a veces el haber llegado tarde por haber ayudado a alguien, el testimonio lo contaba en 10 minutos y era suficiente para la predicación de ese día. Era suficiente, ¿no? No necesitaría más que 5 o 10 minutos contar eso y el sermón estaba hecho. Gracias, Daniel, por la observación. Mariela, creo que... Sí, uno de los desafíos que me gusta y busco cada vez por ahí tengo la posibilidad de compartir algo, es buscar no soy pescadora, no me gusta la pesca, pero buscar una buena carnada para que pueda engancharse y pueda estar a gusto o pueda estar enganchado y no y el hermano o quien esté enfrente vea que hay algo que fue enganchado para poder escuchar eso atrás que viene, ¿no? Poder lograr eso, que no se disperse y llegar a lograr como esa carnada, que Ujú, engancharlo. Y por ahí me gusta mucho la parte didáctica, con mm, un juego. Entonces como que volvemos de vuelta a ser niños allá, pero
hay algo importante atrás de eso. Ujú, ujú. Muy Me bien. gusta más para ese lado, y bueno, es un desafío que cada vez está ahí presente. Ujú. Sí, sí, Mariela, muchas gracias. Y bueno, el propósito de esta clase es eso, es ir descubriendo qué formas, qué podemos hacer para lograr eso, ¿verdad? Este, ya lo iremos viendo de a poquito, por eso vamos a ir armando el sermón de a poquito. De a poquito vamos a ir armando nuestro sermón, ¿verdad? Entonces, la idea es que al final tengan un sermón hecho ustedes, ya, al menos como para tener allí, ¿viste? Y diga, bueno. Ahora vamos a ponerlo en práctica, pero el hecho de que uno lo elabore y lo elabore de manera correcta, uno ya tiene la mitad del camino recorrido. Ya tiene la mitad del camino recorrido. La improvisación nunca es buena, nunca es buena. Y hoy lo que menos necesitamos es eso. Así que por eso le digo, ustedes no se desesperen ni se angustien ni nada. Yo sé que no es fácil, créanmelo. Por eso yo al principio de la cursada les dije, yo no soy el buen predicador, ya me curé en salud. Ya, ya abrí el paraguas antes. No, no soy un buen predicador porque sé lo que esto implica. Pero cuando hay pasión, ¿verdad? Cuando hay pasión y cuando le metes un poquitito a hacer mejor las cosas cada día, creo que el resultado se nota no por nosotros, sino por la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Pues vamos a dejar aquí la clase. Muchas gracias por esto. Si ustedes tienen alguna oportunidad en estos días de investigar la diferencia, solo por alguien por curiosidad, alguien que le sobre el tiempo, este, traten de investigar en qué se diferencia un sermón textual, un sermón expositivo y un sermón temático. Tres tipos de sermón: textual, expositivo y temático. No sé, en Google, póngala ahí, viste que hoy Google te dice un montón de cosas. Para que la próxima clase, bueno, más o menos sepamos, ¿verdad? La diferencia y no les cueste mucho trabajo. Igual voy a manejar algunos ejemplos para que ustedes vean. Es expositivo, textual y temático. Hay muchos más, pero esos son los más clásicos, ¿verdad? Son los que más usamos los predicadores. Entonces, denle una buscadita ahí, vean qué diferencias hay y eso lo vemos ya la próxima clase donde ya vamos a empezar a entrar en materia. ¿Ok? Bueno, hermanos, el Señor les bendiga un montonal, un placer. Feliz inicio de semana laboral. Que Dios los bendiga un montonal y nos vemos mañana los que se conectan en clase de espiritualidad. Bendiciones y linda tarde para todos. Buenas tardes. Bendiciones.